Bueno, pois, hola de novo, de volta ao café. Temos agora o gusto de retomar as presentacións, as ponencias. E agora contamos ca honra de ter connosco ao profesor Adrián Escudero, que é catedrático de Ecoloxía na Universidade Rei Juan Carlos. Realmente é un divulgador de primeira, temos que decir, no ámbito de biodiversidade, ecoloxía e cambio global. O currículum de Adrián é extraordinariamente extenso. Publicou máis de 325 traballos en revistas científicas. Ten un índice H xigantesco, é unha das persoas máis influentes en España. Coido que ten un índice H de 65, increíble. Publicou en Science, publicou en Nature, en moitas outras revistas de ecoloxía superprestixiosas como Journal of Ecology, New Phytologist, American Journal of Botany e outras moitas. E aquí o tedes, tranquilo, sonriso. A auténtica imaxe dunha persoa que é un crack, vale? Para os que vos guste o tema de divulgación, o tema da lectura entretenida, decirvos que coautor xunto con Fernando Valladares e Xiomara Cantera dun libro superinteresante que se titula La salud planetaria. Pero non somente escribe, senón tamén tutoriza alumnos e ten máis de 30 teses xa dirixidas. Increíble. El nos di que o seu logro profesional máis importante realmente é o seu laboratorio, é a Unidade de Bioloxía e Conservación da Universidade de Juan Carlos, onde foi contratado el inicialmente no 2001 e hoxe é unha unidade superproductiva e superrespetada no ámbito da bioeconomía, da biodiversidade e da conservación. Entón, benvido, Adrián, moitas grazas por estar aquí hoxe, moitas grazas por facernos un oco. Nos vai a falar de algo superimportante, biodiversidade, ecosistemas e cambio global. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Siempre es un lujo tener esta oportunidad de hablar con todos vosotros, ¿no? Y también quiero felicitar al Consello, ¿no?, por este 40 cumpleaños. En fin, no conocía la institución y estos días he estado mirándola y realmente me ha parecido espectacular la historia y lo que hacéis. Así que enhorabuena también a vosotros. Bueno, pues cuando me llamó María, dije, jolín, fenómeno. Tengo una oportunidad aquí para contar alguna de nuestras batallitas, como nuestra expedición al Ampato, que estuvimos hace muy poquito. Ahí estoy con Fernando Valladares. Subimos corriendo desde el mar hasta el volcán Ampato, más de 6.000 metros de desnivel, y tuvimos oportunidad de contar y de ver un montón de desastres ambientales de todo tipo. Pero luego dije, no, mejor voy a vestirme de Capitán América y vamos a hablar de lo buenos que somos los ecólogos españoles, porque además de jugar al fútbol, afortunadamente también las chicas juegan muy bien al fútbol, los ecólogos y muchos científicos españoles lo hacen muy bien. Y desafortunadamente no tenemos la posibilidad, o la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de saber que hay muy buenos científicos en este país. Y digo, pues podemos hablar de eso, ¿no? Pero luego me puse en modo Paco Umbral y dije, voy a hablar de mi libro. Exactamente. Que es el que acaba de comentar, de la salud planetaria. Bueno, pues ahí está. Pero en realidad lo que tenemos que hablar es de algo bastante más urgente que José María nos ha introducido y nos ha puesto sobre la mesa, ¿no? Vamos a hablar de cosas realmente dramáticas. Vivimos una urgencia de verdad. El otro día Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo que en vez de warming era boiling, ¿no? No era una época, un calentamiento global, sino era una ebullición global. Y justo antes de ayer, iba a decir ayer, pero antes de ayer, dijo que se habían abierto las puertas del infierno. Y en un grupo que tenemos nosotros, en el cual estamos ecólogos y algunos divulgadores científicos, la gente decía, no sé si es la mejor manera de enfrentarnos al problema. Pero cuando uno ve estas imágenes, esto es Darna, en Libia, lo que tenéis al lado es Maui, en Hawái, realmente creo que lo que ha dicho Antonio es casi algo que se queda corto. Realmente estamos viviendo una urgencia brutal y estamos abriendo las puertas al infierno, como estáis viendo. En definitiva, el cambio climático, sin duda alguna, como os digo aquí, es la manifestación más brutal e intensa de los límites que hay entre nuestra forma de entender
la civilización que tenemos y los límites físicos de nuestro planeta. Mientras no entendamos que eso es así de dramático, tenemos un problema. A modo de resumen, la cantidad de energía que tenemos en este momento en el planeta equivale acumulada en la atmósfera, acumulada en nuestros océanos, equivale aproximadamente, como os digo aquí, a 600.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Eso es lo que tenemos. Cuando hablamos de que se están formando estas danas, estos medicanes, estos ciclones que arrasan el planeta, lo que estamos hablando es de energía equivalente a todo esto. Algunos datos, estos son del año 21, pero podríamos haber cogido los de este año, son exactamente iguales. Aquí tenéis, esto es el máximo de temperatura que hubo en latitud prácticamente 50, latitud norte, en Canadá, 49,6 grados. Yo este año fui a casa de mi mujer, que es del País Vasco, y llegamos con 45 grados en Bilbao. Eso es lo que tenemos, subidas de 3, 4 grados sobre los máximos históricos conocidos. Y en paralelo, pues estos contrastes térmicos tan brutales, en una misma localidad en menos de una semana, esto es en Francia, pasando de 25 grados a menos 7 grados en menos de una semana. Es decir, unos contrastes térmicos a escalas temporales variadas y espaciales realmente espectaculares. Bueno, tenemos negacionistas. Es sorprendente, pero tenemos negacionistas, gente que tiene el valor de decir que no se cree eso del cambio climático, pero no pasa nada. Ya nos dijo Hipatia de Alejandría, ya nos dijo que la ciencia no es creer. Afortunadamente los científicos no creemos, simplemente dudamos y hacemos nuestro trabajo, vemos las evidencias y lo ponemos sobre la mesa. Nuestro marco de trabajo, nuestro marco de referencia es la razón, no es la creencia. ¿Vale? Afortunadamente los científicos hacemos nuestro trabajo. En el 2004, en un paper que se publicó en Science, ya se indicó que había un consenso absoluto por parte de la comunidad científica sobre lo que estaba pasando. No hay ninguna duda. No hay sentido, no hay espacio a no creer. Podemos no hacer nada, eso sí. En la toma de decisiones podemos decir que me da igual, que no me preocupa, pero no podemos no creer, ¿vale? El calentamiento climático no es más que uno de los muchos motores del cambio global. El hombre está afectando de forma radical a todo el sistema planetario. Y son muchos los motores que hay. Bueno, tenemos todos los incrementos en los flujos de nitrógeno a nivel planetario, tanto nitrógeno que se deposita seco, húmedo, en efluentes de agua, los incrementos de muchos de estos gases que producen efectos invernaderos. Aquí tenéis el incremento de la población mundial. Veis que las gráficas que os voy presentando son prácticamente calcos, son exactamente iguales unas y otras. Aquí tenéis, estos son efluentes de nitrógeno en la costa. Aquí tenéis, es que no veo casi nada, esto es un desastre. Esto es pérdida de bosques tropicales. Como veis, todas las gráficas prácticamente siguen el mismo patrón. Son motores diferentes. Estos son incrementos de pesquerías. Y de repente nos encontramos con esto. Lo ha contado muy bien José María. Nos encontramos en el año 2019 con una crisis inimaginable. 5 años atrás nadie hubiera sido capaz de decir que iba a ocurrir eso. Bueno, nadie, salvo la ciencia. La ciencia ya había, estos son, como veis, es que no veo nada. Uno es un trabajo del 2008, otro es un trabajo del 2017. Anteriores ya estaban haciendo un tracking casi exacto de dónde se iba a producir este problema. Es decir, la ciencia va adelantada a todo lo que estamos viviendo. La ciudadanía no teníamos ni idea de que iba a pasar lo de la pandemia. En el ámbito científico, claro que se había modelizado y se había visto. Si ves estos mapas, estos colores amarillos están indicando los lugares donde la probabilidad de que se produjera una emergencia zoonótica era máxima.
Solo falta poner el punto con Wuhan, el sitio de China donde ocurrió todo lo que luego hemos vivido. La ciencia hace su trabajo. Y estamos hablando de esto. Estamos hablando de migrantes. Vivimos con estupor todo lo que está pasando en Canarias, todo lo que pasa en Lampedusa, todo lo que pasa en el Mediterráneo, lo que pasa en la frontera de Estados Unidos. Hoy en día, el 60% de los migrantes son migrantes climáticos. Todo lo que está en azul son los diferentes movimientos migratorios a nivel global. Todo lo que está en azul son migrantes climáticos. ¿Vale? No existe el cambio climático, nos lo estamos inventando, pero la gente está migrando como consecuencia del cambio en el clima. Y en relación con lo que nosotros hacemos más directamente como nuestro trabajo del día a día, la pérdida de biodiversidad es espeluznante, ¿vale? Estos son los datos del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ya decían hace 2 años que el número de especies en peligro de extinción en este momento pues, superaba el 1.000.000. Y como siempre, pues están los modelos y aquí tenéis un trabajo que ha salido la semana pasada en los Proceedings de la National Academy of Science, en una de las revistas más prestigiosas que hay, un trabajo de Paul Ehrlich y su gente, pues en la que vemos que los datos y los números que estábamos utilizando de extinción como consecuencia de la actividad humana se han disparado. Estamos hablando de en torno a un 7 o 8 veces por encima de las tasas conocidas máximas en las anteriores extinciones masivas. Y lo que viene en este gráfico que tenéis aquí abajo, ese del arbolito, lo que viene a señalar es que estas extinciones han hecho desaparecer clados completos, es decir, historias evolutivas que teníamos y que han desaparecido completamente. Es por lo que ellos hablan de la mutilación del árbol de la vida, ¿no? Las extinciones no se han producido al azar en todas las ramas del árbol, sino que ha habido ramas enteras que se han perdido. ¿Vale? Eso tiene implicaciones realmente muy potentes en términos de funcionabilidad de nuestros ecosistemas, pero también de los servicios que los ecosistemas y la biodiversidad nos dan a nosotros. Y sí, de lo que se trata es de hablar de biodiversidad, pero la mayoría de la gente no tenemos muy claro qué es la biodiversidad. Bueno, sí, es esto de las especies y en fin, que vemos ahí, pero en el fondo la gente tiene enormes dificultades para establecer una conexión entre la biodiversidad y su día a día, su bienestar y su cotidianidad. ¿Vale? La biodiversidad son las especies, pero son los ecosistemas, son la diversidad genética, son la diversidad de interacciones que se producen en la biosfera. Es absolutamente todo. Si preguntamos a la gente, la mayoría de la gente va a relacionar biodiversidad, en el mejor de los casos, pues con fotos de este tipo, sitios preciosos que nos dan pues, un placer estético, si queréis, pero no lo va a conectar con su vida. Y si le aprietas un poco más, puede decir, ah, sí, esto de la biodiversidad y lo de la pérdida de biodiversidad es esto de las especies estas carismáticas, como os he traído una foto de un lince ibérico, pues sí, no, qué pena que desaparezcan, ¿no? Hay que intentar evitar que no se pierdan. O en el mejor de los casos puede decir, joder, sí, eso de la biodiversidad es lo de los documentales de la DON, ¿no? Estás ahí después de comer, te pones y ves ahí un documental y ves ahí al león y del gorongoro y eso, pues qué bien, ¿no? Es muy interesante que no desaparezca. En algunos casos, como en el mío, ahí está mi amigo Luis Navarro de aquí de la Universidad de Vigo, que nos dedicamos a esto de la biodiversidad, pues fue o ha sido una razón para dedicarnos profesionalmente a vivir y a disfrutar de la vida, ¿no? Y por eso hemos tenido oportunidad de ir a sitios pues, como lo que estáis viendo ahí, en Patagonia, donde hemos podido muestrear y hacer nuestro trabajo. Pero en general la gente no conecta bien o entiendo que no suele hacer una conexión entre la biodiversidad y el bienestar. Si no hacemos esa conexión es difícil que entendamos por qué la pérdida de biodiversidad es tan importante y debe ser algo que pongamos de manera prioritaria sobre la mesa. Y para ello
creo que es importante que entendamos cuál es nuestra posición como ente biológica en el resto de la biodiversidad. Nuestro marco cultural es claro. Todos hemos aprendido que nosotros somos biología, pero somos una biología diferente. Nuestro marco religioso, cultural, lo que nos viene a decir es que Homo sapiens es una cosa y el resto de la biodiversidad es otra cosa. ¿De acuerdo? Y eso es parte de las dificultades que tenemos a la hora de evaluar esta pérdida de diversidad. Dejadme contaros una pequeña cosa para que entendáis por dónde voy. Nosotros hemos aprendido en los libros de historia que uno de los eventos claves en la historia de la humanidad fue la aparición de la agricultura y la ganadería. Y la agricultura la hemos aprendido entendiendo que era consecuencia de un proceso que nosotros, los Homo sapiens, dirigimos, que se llama domesticación. ¿De acuerdo? Pero si la domesticación la vemos desde la perspectiva de un biólogo evolutivo o de un biólogo en general, probablemente lo que vamos a ver es una cosa algo diferente a lo que hemos aprendido en nuestros libros de historia. Aquí tenéis el caso, las fotos tienen que ver con el trigo, probablemente una de las especies cultivadas más importantes. Todo lo que cultivamos procede de Triticum dicocoides, una pequeña planta anual que vive, si vive ya, porque es posible que las poblaciones naturales hayan desaparecido porque estaban a caballo entre Siria y Turquía, en zonas cercanas a Alepo y todas estas zonas de allí, con lo cual los desastres de Siria puede que estas poblaciones se las hayan llevado por delante. Triticum dicocoides es una pequeña planta anual que de repente comenzó a interaccionar con el hombre. ¿Y por qué lo hizo? Pues por dos atributos sencillos que probablemente se consiguieron como tantos atributos fenotípicos por puro azar, que resultaron muy interesantes para el hombre. Uno, las semillas, cuando van madurando, los frutos son monospermos, solo tienen una semilla, cada una de esas semillitas en realidad es un fruto. Los frutos no dispersan según van madurando, sino que quedan todos juntos en la espiga. ¿Vale? Pues un cambio fenotípico probablemente producido al azar. Y en segundo lugar suelen ser frutos o semillas, como prefiráis, que están articuladas, que básicamente eso lo que hace es que cuando tú recoges la espiga y la golpeas, esos artejos que hay van a permitir que caiga la semilla todas a la vez, ¿vale? Es trillar. Esos caracteres fenotípicos se conseguirían probablemente por azar. El hombre pudo comenzar a utilizar esa planta porque tenía esos atributos que le resultaban interesantes. Comenzó una relación, ¿vale? Una relación que ha llevado a lo que veis ahora, que buena parte del planeta son campos de cultivo de trigo. Si esta relación, que nosotros la estudiamos con una direccionalidad, es el hombre el que controla ese proceso de domesticación, la vemos en un marco de biología evolutiva, cabría pensar que el trigo ha domesticado al hombre. El trigo ha conseguido una especie, un primate que estaba por allí dando vueltas, que le ha eliminado toda la competencia, le ha desbrozado todas las cosas, le ha puesto unas condiciones fantásticas para que se pueda desarrollar, ha maximizado su eficacia biológica. Si lo vemos desde la perspectiva de un biólogo, la domesticación, probablemente, simplificándolo mucho, podría ser un fenómeno puro y duro de coevolución entre dos especies que están interaccionando, ¿vale? Os pongo los casos típicos de coevolución, los que estudiamos en los libros, pero la agricultura probablemente no deje de ser, en un marco biológico, pues un fenómeno más de coevolución como tantos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando entendemos que nosotros somos biología, los fenómenos que estamos viendo y buena parte de las cosas que ocurren a nuestro alrededor y en nuestra historia pueden ser también interpretados desde ese punto de vista.
¿Vale? Aquí os traía, por ejemplo, algunos de los mitos típicos que tienen que ver con la especial condición humana, ¿no? El de la letalidad entre iguales, entre miembros de la misma especie. Uno de los mitos que hemos estudiado, que una de las cosas que nos diferencia del resto de las especies animales es que nosotros somos capaces de matarnos los unos a los otros. ¿Vale? Bueno, cuando ese carácter se estudia en toda la evolución, y es lo que tenéis ahí, en toda la evolución de mamíferos, que es lo que tenemos aquí, lo que vemos, veis manchas de colores en diferentes lugares, lo que vemos es que eso no solo ha ocurrido en nuestra especie, sino que ha ocurrido en muchas otras especies de mamíferos, pero además, si os fijáis, hay zonas donde las manchas son más intensas, que casualmente esos son primates. Es decir, algo que consideramos nosotros tan genuinamente y exclusivo de Homo sapiens, que es matarnos los unos a los otros, pues resulta que es un carácter heredado y compartido con buena parte de los primates. ¿Vale? Os lo cuento simplemente para provocaros, y os lo cuento simplemente en este marco de entender que no hay una separación entre nosotros y lo demás, que solo si entendemos que somos todo parte de la misma historia, solo si entendemos que la salud del planeta es la salud nuestra y de todo lo demás que viene en el planeta, tenemos una oportunidad de superar esta urgencia y esta crisis en la que estamos metidos. En cualquier caso, hablamos de biodiversidad. Estas maravillas, estos endemismos locales que tenemos, estos de Sierra Nevada. Pero también esta diversidad que surge de la interacción entre el hombre y las especies que cultivamos. Eso son diversidad. Son patatas, diferentes variedades en los Andes. Eso también es diversidad. ¿Y qué estamos perdiendo? No voy a entrar en grandes detalles, pero fijaros, solo en plantas en España, un proyecto que se llama Atlas de Flora Amenazada, evaluó toda nuestra flora. Nuestra flora es, bueno, entre 8.000, en fin, los más optimistas te llevarían hasta 9.000 especies. Bueno, pues de todo eso, fijaros, casi algo más de 400 especies están catalogadas como en peligros críticos o en peligro de extinción. Es decir, una fracción muy importante de toda nuestra diversidad. Por supuesto, además, están desapareciendo muchísimas cosas que ni siquiera las hemos descrito. La ciencia no ha sido capaz de verlo. Esto es parte de una foto de una expedición a sierras subandinas en las cuales hemos descrito cosas, yo no, porque yo no hago esas cosas, ¿no? Soy ecólogo, pero la gente que venía en la expedición describieron cosas tan gigantescas como esto, que es un esfenodon de este tamaño, nuevo para la ciencia, o aquí lo que tenéis aquí abajo, que es una melastomatácea con una flor así de grande, eso es así de grande, que estaba sin describir para la ciencia. Es decir, muchísimas cosas que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Ese es el panorama. Se están perdiendo las cosas y ni siquiera sabemos que existen. Y tenemos el calentamiento. Y nosotros hacemos este tipo de experimentos de bajo presupuesto para ver qué es lo que pasa cuando se produce calentamiento. Estas son lo que llamamos top open chambers, esas cámaras que colocamos para que con un efecto de invernadero pues se produzca un incremento de la temperatura y veamos cómo afecta a las plantas que hay dentro, en fin. Os lo traigo para que veáis un poco lo eficaces que somos los científicos españoles y los ecólogos españoles para ser capaces de publicar. Os quería decir que buena parte de las primeras evidencias que hubo de cambios en la biodiversidad como consecuencia del calentamiento son de aquí, de nuestro país. Pues este es uno de los primeros trabajos que se publicó a nivel global, en el cual se describió un desplazamiento altitudinal de la vegetación como consecuencia del calentamiento, aislándolo de otros efectos ligados a cambios de usos del territorio. Esto fue en Guadarrama. Aquí veis alguna de estas fotos típicas en las cuales se ve cómo la vegetación arbustiva va ascendiendo por las montañas. Es una cosa que ya la sabemos, que ocurre de forma generalizada, pero que en aquel momento era completamente novedoso. Esto es parte de los trabajos de Josep Peñuelas y su gente allí en el CREAF, en la cual describieron desplazamientos altitudinales, en este caso de bosques eurosiberianos, en este caso hayedos, en el Montseny.
también de los primeros trabajos que se evidenció que eso estaba ocurriendo. Aquí tenéis una foto, esto es en Urbión, donde veis cómo los pinares se están extendiendo hacia arriba. Es un fenómeno absolutamente generalizado. Y no solo con plantas, este es un trabajo también en Guadarrama de gente de nuestro grupo que describió el desplazamiento altitudinal de las mariposas, los licénidos, las mariposas diurnas. En promedio, más de 200 metros se han desplazado altitudinalmente en los últimos 200 años. Con algunas de las poblaciones, sobre todo las de las zonas más altas, prácticamente al borde de la extinción porque es que ya no hay sitio. ¿Vale? Con plantas igual. Este es otro trabajo en el cual en Guadarrama, esos Peñalara, pues se ha observado ese desplazamiento altitudinal de toda la vegetación orófila. El problema de todos esos desplazamientos en estos lugares es que las cordilleras que tenemos aquí, la mayor parte de las cordilleras tienen una distribución este-oeste, de manera que tú te puedes desplazar hacia arriba. La isla se va haciendo cada vez más pequeña, la isla de alta montaña cada vez es más pequeña, más pequeña, más pequeña, pero es finita. No puedes desplazarte latitudinalmente. Con lo cual, en este momento tenemos una gran cantidad de plantas y de animales que viven en islas menguantes. Suena a nombre de película así de segunda serie, las islas menguantes, pero es la realidad. Son islas de montaña cada vez más pequeñas, donde no hay espacio ni hay la posibilidad de desplazarte altitudinalmente. Es lo que llamamos, hemos visto como de forma generalizada, un efecto escalador. Todos vamos subiendo hacia arriba en la montaña o en el Ártico, en otras latitudes, se va desplazando hacia el norte, en el hemisferio norte, o hacia el sur, en el hemisferio sur. El problema, ya os digo, es en muchos lugares, como aquí en la península ibérica, donde las cordilleras son este-oeste y la posibilidad de desplazarte latitudinalmente es imposible. Las islas más pequeñas, cada vez queda menos espacio, vamos anotando y vamos viendo muchas cosas que desaparecen. En relación con el cambio, igual, los primeros trabajos en los que se evidenciaron cambios en la fenología, es decir, en el momento en el cual se van produciendo los acontecimientos biológicos, la floración, la foliación, se van desplazando. Cada vez ocurren antes. Eso es una cosa generalizada, ¿vale? Esto también es un trabajo de la gente de Peñuelas, que lo publicaron ya hace mucho tiempo. Hemos empezado a describir desacoples tróficos. Hay casos muy bonitos. Este también es de los primeros que se describieron, también es de aquí, de nuestro país, y tiene que ver con este bonito pájaro que es el papamoscas cerrojillo. El papamoscas cerrojillo es un ave, un pequeño pájaro que es migrador. Viene a reproducirse aquí. ¿Y qué es lo que ocurría? Que paulatinamente el éxito reproductor de estos pájaros en Guadarrama va en declive. ¿Y por qué? Pues cuando se pusieron a verlo, lo que vieron es que la foliación de los robles de allí, el Quercus pirenaica, el que tenemos nosotros en la Sierra de Guadarrama, se adelantaba. El desarrollo de estas mariposas, son unos noctuidos, unas orugas de unas mariposas nocturnas, se desarrolla también antes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega el papamoscas, las larvas, que son las que utiliza como recurso trófico para alimentar a sus polluelos, ya no están. ¿Y por qué se produce ese desacople? Pues muy sencillo. Lo que está ocurriendo es que el roble, en fin, algo semejante a lo que vosotros tenéis aquí, y las mariposas están respondiendo a ese calentamiento que os acabo de decir. Han adelantado su fenología. ¿Y qué le pasa al pobre papamoscas? Que su respuesta a la migración es una respuesta lumínica, no es una respuesta térmica. Y la luz no ha cambiado. Con lo cual él sigue viajando con sus pautas evolutivas marcadas por la luz. Cuando llega aquí, a la Sierra de Guadarrama, el ciclo biológico tanto del roble como de las mariposas ha concluido. Starvation, finalmente muerte. Son desacoples que son muy generales, En este tipo de interacciones tróficas o interacciones de mutualismos, de polinización, se están produciendo sistemáticamente. Y, por supuesto, el calor mata.
todos esos fenómenos que estamos viendo de secas masivas, de robles, de encinas, es una cosa generalizada que a veces produce dolor cuando uno va por el territorio y va viendo manchas completas de árboles muertos. Y además los cambios asociados a esas muertes repentinas y extensas implican en muchas ocasiones cambios en la cobertura forestal de lo que sustituye a lo que ha aparecido. Es decir, pinares que se transforman por bosques de quercíneas, con las implicaciones que tienen económicas. Por ejemplo, en el Berguedà, en Barcelona, cuando hubo unas sequías masivas asociadas a unos incendios muy importantes, desaparecieron los pinos y lo que ha aparecido ahora son bosques de quercus, parecidos a los quejigos, unos robles marcescentes. Eso tiene implicaciones económicas brutales porque eran zonas que vivían del pino, vivían de las explotaciones de Pinus nigra fundamentalmente. En este momento la regeneración de pinos es prácticamente cero. ¿Vale? Son cambios radicales y a escalas temporales súper abruptas. No es una cosa que vaya despacio, sino se mueren hoy y a partir del año siguiente ya no hay reclutamiento de pinos y empiezan a aparecer otras cosas. Fundamentalmente porque tienen capacidad de rebrote desde cepas subterráneas. Os traigo algunas cosas curiosísimas para que veáis cómo está afectando el cambio climático, ¿no? Esto es un trabajo de Carlos Herrera, otro ecólogo así muy importante y muy famoso. Son datos de pesos de abejas. Pesos de abejas. Son abejas solitarias, pues lo que ellos han visto es que en los últimos 30 años, acoplado a ese incremento de la temperatura, el peso corporal de estas abejas, como veis, sistemáticamente para casi todas las especies está produciendo un descenso. Es decir, cambios fenotípicos muy potentes. Podemos imaginar que tengan implicaciones en los servicios ecosistémicos de estas abejas, pero bueno, simplemente para que veáis hasta qué punto esas nuevas condiciones están produciendo cambios en la biodiversidad realmente radicales. ¿Y qué es lo que desaparece? Pues desaparece de todo. Desaparecen pequeñas cosas de esas que no ve nadie más que los frikis como yo, que vamos allí viendo cualquier plantuja, como Clipeolaria carpa, que es una planta es una crucífera que tiene 3-4 centímetros y que se dio por extinta. Y que era una planta súper frecuente, asociadas a cultivos de secano, en zonas áridas y semiáridas. Prácticamente ha desaparecido. Recientemente apareció unas poblaciones en Granada y, bueno, pues estamos de enhorabuena porque se dio por extinta. Desaparecen cosas de ese tipo, así pequeñitas, a cosas como esto. Este es el bucardo. La cabra pirenaica de Ordesa, la última hembra murió a finales del siglo pasado, en el año 92 o 93. ¿Vale? Perdemos de todo. ¿Y es todo igual de importante? Bueno, pues aquí os traigo el oso cantábrico. El oso cantábrico está en peligro de extinción, aunque sus poblaciones van mejorando. Si se perdiese, su efecto ecosistémico es brutal, evidentemente. Pero desde un punto de vista biológico y de historia evolutiva, pues no deja de ser una subespecie de una especie de distribución holártica que es Ursus arctos, que es el oso grizzly famoso de las películas de los norteamericanos. Es la misma especie, lo que tenemos aquí es una subespecie diferente, ¿no? Pero, bueno, sería dramático, pero no es lo mismo que esto, que no tenéis ni idea con toda probabilidad de lo que es. Aquí tenéis, este es Gyrocarpum appositifolium, que es uno de los endemismos que tenemos aquí al borde mismo de la extinción, quedan muy poquitos, es una planta anual, es un género que solo tiene esta especie, es decir, toda una historia evolutiva que está a punto de desaparecer y que la mayoría de la ciudadanía de este país no tiene ni idea de que está a punto de desaparecer. Ni siquiera tiene un espacio donde esté conservada. Simplemente aparece recogido en la legislación como una especie al borde de la extinción, pero no hay ni siquiera un espacio físico que digas, aquí tenemos a Gyrocario. O esta maravilla, que es Gadoria, que es igual, es un género nuevo, que es un género que solo tiene esta especie y que además solo vive en esta roca que veis aquí. Esto está en la Sierra de Gádor, en Almería, no hay más. Y es toda una historia evolutiva única, exclusiva. Y cuando digo una historia evolutiva estoy hablando de toda esa diversidad fenotípica
y todo ese material genético y toda esa mochila de metabolitos y de moléculas orgánicas que hay en esa especie, que si desaparecen, se pierden. Y estamos perdiendo cosas increíbles, algunas que ni siquiera sabemos dónde estaban antes de que interaccionasen con nosotros. Todo esto son especies ligadas a hábitats seminaturales, algunas al borde de la extinción. Por ejemplo, este Equium cantabricum, quedan 2 poblaciones y es una planta claramente ligada a prados de siega. ¿Dónde estaba antes? No tenemos ni idea. Quiero decir, antes de que el hombre se pusiera a moverse por toda la península ibérica haciendo el salvaje. No tenemos ni idea, pero está al borde de la extinción. O estas 2 que tenéis aquí, que son plantas, que, en fin, con esta soberbia nuestra las llamamos malas hierbas, porque son plantas ligadas a cultivos agrícolas de secano. Y están las 2, y siempre no Codon, prácticamente al borde de la extinción. ¿Y es eso relevante? Pues preguntarle a cualquiera de las mujeres que conocéis que han tenido algún problema de cáncer de mama. La herramienta terapéutica más potente que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años para luchar contra el cáncer de mama ha sido esto que veis aquí. Esto es Taxol. Es una molécula muy eficaz que se utiliza en quimioterapia y que se extrajo de un tejo. Taxus brevifolia es una especie de tejo norteamericana. Tú me decías ayer que habías estado estudiando, haciendo tu tesis en Washington State, pues es de esa zona, de Washington y del estado de Oregón. Muy pocas poblaciones, prácticamente al borde de la extinción. De allí se pudo extraer esta molécula. Si Taxus brevifolia hubiera desaparecido, no hubiéramos dispuesto de esa molécula. La herramienta más potente que hemos tenido para luchar contra ese cáncer y otros parecidos, no hubiéramos podido tenerla, ¿no? Hoy en día somos capaces de sintetizarla. Una vez que tenemos la molécula, pues nuestros químicos han sido capaces de construir la molécula. Pero si no la hubiéramos tenido de origen, no hubiéramos podido disponer de ella. Pero además la biodiversidad son interacciones. La vida forma un complejo entramado de interacciones. Cuando os hablaba del papamoscas os lo estaba contando. De qué manera los diferentes elementos de la vida están interactuando. Nosotros decimos, los biólogos, que forman redes de interacciones. Y esas redes de interacciones son importantes para el mantenimiento de toda la diversidad y para el mantenimiento de los servicios asociados a la diversidad. No sé si aquí hay físicos, tú eres matemática, ¿no? Cualquiera de los físicos que trabajan con redes saben que la desaparición de alguno de los nodos de la red puede producir un colapso de toda la red. Es decir, que el efecto sobre toda la red va más allá de lo que le pasa a un elemento concreto de la red. ¿Vale? Eso que los teóricos lo han trabajado, aquí os traigo un ejemplo publicado también por ecólogos españoles bien conocidos como Pedro Jordano, en el cual demostraron cómo el colapso de las redes de interacciones en los bosques de la mata atlántica de la costa brasileira llevó asociado una pérdida de diversidad que fue mucho más allá de la pérdida de los grandes elementos faunísticos que formaban los nodos o los hubs de esas redes. De manera que lo que ellos habían visto con sus modelos físicos lo pudieron ver luego en la realidad. Lo que estamos diciendo es que la vida forma unas redes complejas y que cuando eliminamos uno de los elementos de la red, el efecto va mucho más allá de la desaparición de un elemento concreto. ¿Y cómo conectar con el bienestar? Pues evidentemente de algunas maneras son directas y rápidas. La biodiversidad a veces son recursos, madereros, pesqueros, de todo tipo, ¿no? Pero también la biodiversidad nos da servicios de soporte, todo lo que tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos, con el desarrollo del suelo, el suelo básico para todos nosotros. La biodiversidad está detrás de esos servicios. Pero también dan servicios de regulación que son importantes, ¿eh? Cada vez que tenemos una inundación y empezamos a oír a la gente decir es que el cauce del río no lo han limpiado y tal. O sea, no entendemos que la biodiversidad estructurada y funcional es la que nos va a proteger de ese tipo de eventos.
y que todos nuestros empeños en intentar domar esos procesos son imposibles sin la regulación precisamente de la biodiversidad. Pero, por supuesto, también hay servicios culturales. Qué tontería, cualquiera hemos ido a descansar en nuestras vacaciones a la montaña porque lo necesitamos. Nuestras cabezas necesitan conectar con la diversidad, ¿no? Y por eso hemos desarrollado conceptos de la mano de los ecónomos que trabajan en estos temas, como el de los servicios ecosistémicos. La biodiversidad nos está dando un montón de servicios de todo tipo, como os estaba contando. Es importante que entendamos que esos servicios ecosistémicos y las sociedades humanas están conectadas, como veis ahí de forma directa, y que cualquier cambio en cualquiera de estos dos lados de la ecuación produce cambios radicales en el otro. Y también hemos avanzado en esta dirección y estamos trabajando en conceptos que a algunos ecólogos nos resultan un poco cacofónicos, pero que realmente son útiles en esta urgencia que tenemos, ¿no? Como el del capital natural. El capital natural es esa biodiversidad en cualquiera de sus niveles de organización que nos está dando servicios. Y lo podemos evaluar exactamente igual que el resto de los capitales. Eso hace que en muchas ocasiones en el marco de conservación, como digo yo, trabajemos o haya que trabajar con el lado oscuro. Y hay muchas cosas que se están haciendo en ese sentido, que a veces nos cuesta entender a muchos de los que trabajamos en conservación, pero que son importantes, ¿no? Bancos de hábitats, en casi todos los sitios son bancos regulados y controlados por el Estado, pero a veces se están desarrollando bancos secundarios, como pasó con los bancos de carbono, cuestiones de biodiversity offsetting, para mitigación, en fin, un montón de herramientas que están sobre la mesa y que, como contaba muy bien José María, creo que tenemos que empezar a pensar en este marco de urgencia que hay que utilizar. A lo mejor hay que pagar por no tocar los ecosistemas. Hace poco tiempo, no sé si recordáis que Correa, de manera provocadora, dijo: nosotros dejamos de extraer petróleo en el Yasuní si nos pagáis, creo que era como un 20% de las previsiones del dinero que iban a sacar de allí. Se hizo una convocatoria a través de Naciones Unidas, creo que no se llegó a un 10% del dinero que ellos pedían. Bueno, a lo mejor tenemos que pagar los países del norte a los países del sur por que no toquen. Bueno, os lo digo también en este marco de provocación, no se trata, y este no es el foro donde lo vamos a resolver, pero que son cosas que son importantes. Y por supuesto, cuando hablamos de biodiversidad, creo que es razonable pensar que la diversidad tiene un papel, como os decía antes, que va más allá de lo que sirve para nosotros. La biodiversidad es parte de nosotros. Los movimientos filosóficos que hay detrás de Deep Ecology y otros movimientos parecidos, creo que son interesantes que los contemplemos, porque nos permiten ver la biodiversidad no como un recurso, sino como parte de nuestros compañeros de viaje, ¿vale? Eso está en este momento, en este marco más filosófico, pero creo que es importante que se empiece. Os traigo aquí, esto es de un paper precisamente en Science, en el cual hablan precisamente filósofos sobre esta visión de la biodiversidad como objetos de derecho, ¿vale? Tampoco yo lo voy a resolver, simplemente os lo planteo de nuevo en ese plano provocador. En cualquier caso, tenemos que entender que lo que le pasa al planeta nos pasa a nosotros, y que cuando hablamos de salud tenemos que pensar en la salud más allá de la salud individual. Es curioso porque este concepto de One Health en realidad viene del ámbito médico, pero creo que es una idea realmente revolucionaria y que necesitamos incorporarla de forma conceptual en todo nuestro marco universitario y académico. Es decir, igual que tenemos médicos para resolver nuestros problemas individuales, necesitamos médicos que sean capaces de ayudar a resolver los problemas de salud del planeta. Y en ese sentido, la restauración, os lo ponía en la diapositiva anterior, tenemos que entenderla como una herramienta terapéutica para remediar los problemas de salud del planeta, ¿vale? De manera que no podemos pensar en salud sin pensar en lo que le está pasando al planeta.
Es un poco lo que quería. Y tenemos que ir incluso más allá de este esfuerzo que hemos hecho de construir una economía verde o pensar en una economía verde que tenga en cuenta estas ideas de sostenibilidad, que tenga en cuenta estas ideas de equidad, justicia social, justicia ambiental. Y tenemos que empezar, y os lo traigo aquí, y esto ya sí que es provocación pura y dura, tenemos que empezar a pensar en decrecimiento. Creo que es razonable pensar en un decrecimiento ordenado, un decrecimiento que nos permita mantener tasas razonables de bienestar, hacerlas más equilibradas y más repartidas y saliéndonos de este marco de crecimiento permanente. Si no, vamos a vivir un decrecimiento, como decía Antonio Guterres, por la vía del colapso. No hay que entrar en un debate de colapsismo o no colapsismo, porque es un poco artificial. Evidentemente, a la gente que vive en Darna de la semana pasada, probablemente a ellos ya les ha llegado el colapso. Pero creo que es razonable, en el ámbito académico en el que nos movemos algunos, empezar a pensar en cómo podemos llevar a cabo ese decrecimiento. Y cada vez hay más publicaciones y papers que están trabajando en esa línea. Bueno, esto me lo salto porque... Y 3 o 4 cosas que creo que son importantes que tengamos en cuenta, que tienen que ver también de nuevo con producción científica y con lo que vamos sabiendo. Algunas cosas muy sencillas. La biodiversidad disminuye la mortalidad. Vivir en entornos verdes, ciudades verdes, está asociada a una disminución clara de la mortalidad. Esas son medidas sencillas que podemos implementar en el marco del urbanismo y en el marco de nuestro desarrollo de ciudades. Sabemos, por ejemplo, que vivir en entornos diversos, biológicamente, disminuye la incidencia de enfermedades mentales con posterioridad a la infancia. Es decir, si tú te has desarrollado en entornos biodiversos, estamos hablando de zonas de parques, zonas de espacios abiertos, la probabilidad que tú vas a tener en el futuro de desarrollar enfermedades mentales es menor. Conectemos biodiversidad con nuestra salud, ¿vale? Si alguno tiene interés, le puedo mandar los papers de todos estos, O sea, estos son de ahí. Tenemos que entender que cuando conservamos, no lo hacemos solamente por una cuestión puramente simbólica. Os traigo 2 ejemplos. Uno es el de la recuperación de las poblaciones de nutrias en la costa del Pacífico, en Canadá y en Estados Unidos, ha llevado asociada una recuperación completa de esos ecosistemas y un incremento de la capacidad de secuestrar carbono como consecuencia del desarrollo del kelp, de esas grandes algas que viven en estas zonas. ¿Por qué? Pues porque estos depredadores están comiéndose, como veis ahí, los erizos de mar, que son los que están comiendo el kelp. De manera que esa regulación lo que está haciendo es que se estén recuperando esos bosques. O el caso del famoso caso del lobo y la ecología del miedo en Estados Unidos, en el parque de Yosemite. Lo que se ha visto después de la introducción del lobo es que se está produciendo una recuperación de la vegetación de ribera y buena parte de los bosques asociados a las riberas en el parque. Y dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es muy sencillo, tiene que ver con el hecho de que los ciervos, que son los guapitís, estos son los cervos elafus, esos grandes que hay allí, ya no pueden comer hierba en cualquier sitio porque tienen miedo a ser atacados por los lobos. Ese patrón que se produce como consecuencia de la recuperación de un depredador, lo que hace es que da una ventana de oportunidad en determinadas zonas y en determinados hábitats para que se recupere la vegetación forestal. Es decir, hay una conexión que hace que sea difícil de predecir qué es lo que puede pasar cuando recuperamos la funcionabilidad de algunos ecosistemas. Y finalmente, ya para acabar, y perdonadme por pasarme, siempre me gusta recordar que en España no distinguimos, en nuestro idioma distinguimos entre ecologista y ecólogo. Un ecólogo es un científico o un académico que se dedica a estudiar en ecología, mientras que un ecologista, para nosotros, es un activista político preocupado por temas ambientales. En la lengua franca que utilizamos en ciencia, que es el inglés, no hay esa distinción.
son ecologists. Un ecologist es un científico y un ecologist es un activista. Y yo creo, y os traigo aquí a Edward Wilson, que murió hace muy poquito, que necesariamente la gente de la académica tenemos que estar comprometidos y tenemos que ser activistas y tenemos que hacer que la información que nosotros vamos generando o que somos capaces de compilar de nuestros colegas esté a disposición de los tomadores de decisiones. Creo que es importante, y si aquí algunos estáis estudiando, creo que es muy importante el compromiso social. Tú no puedes ser científico sin tener un compromiso social. Para mí es muy importante. Por eso creo que en este caso la lengua inglesa va por delante de nosotros. Creo que todos tenemos que ser ecologists. Y para acabar, y fijaros lo que os traigo un libro precisamente de Edward Wilson. Es un libro muy cortito, muy sencillo, que él llamó The Creation. Y es curioso porque Edward es un personaje, como muchos de los que nos dedicamos a la ciencia, que somos ateos practicantes, no creemos en todas estas cosas. Sin embargo, él en este libro, él lo escribe en formato de carta que manda al Papa, al Dalai Lama, en fin, a toda una serie de gente, porque reconoce que la capacidad de influir que tienen estas personas es muy grande en mucha gente y que el problema que tenemos es tan grave, tan enorme, en su caso tiene que ver con pérdida de biodiversidad, no era tanto de cambio climático, pero que el problema es tan grande que no tiene ninguna duda en que hay que ponerse en contacto con todos ellos y pedirles ayuda de forma proactiva, ¿no? Yo también lo creo. Aunque no seamos creyentes, tenemos necesidad de que todos los actores posibles participen, porque lo que tenemos encima es realmente dramático. Gracias. Y dejadme que os ponga una foto de toda la gente con la que trabajamos y toda la gente de nuestro sitio, que son parte de los que han generado buena parte de lo que os he contado. Gracias, de verdad.